Apocalipsis para que usted pueda ir entendiendo. Ya esta vendría siendo la tercera clase que hemos estado hablando sobre el Apocalipsis, y el día de hoy vamos a estar dando la cuarta clase. La cuarta clase sobre el Apocalipsis, y vamos a estar titulando la clase de hoy El testigo fiel. El testigo fiel. Y vamos a estar leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Recuérdense que los domingos en la mañana es escuela dominical, y la intención de todo pastor en los domingos en la mañana debe ser enseñarle a su congregación clases con referente a la palabra de Dios. Y esa es mi intención. Vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 1 desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Vamos a, recuérdense que la última vez estuvimos hablando hasta el versículo 4. Estuvimos hablando, la semana pasada estuvimos hablando sobre qué, ¿quién se acuerda? Sobre el 7, ¿verdad? Sobre qué significa el 7. Creo que ustedes la semana pasada no se habían dado cuenta que la Biblia habla tanto sobre ese número 7. Pero qué importante es poder identificar, porque como yo siempre les digo, el Señor no pone nada por casualidad allí. Entonces vamos a estar leyendo desde el versículo 5. Ustedes me están siguiendo allí con la vista, y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra irán lamentando, harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, y el todopoderoso. Bueno, hermano, como la semana pasada estuvimos tocando el punto allí en el versículo 1, que les indicamos que el Apocalipsis es lo que Jesucristo quiso revelar a las iglesias de lo que iba a venir después del arrebatamiento de la iglesia. Lo reveló a través de Juan, ¿ok? A través de Juan. Juan estaba preso allí en la isla de Malta, en la isla de Patmos, perdón. Estaba preso allí en la isla de Patmos, y allí en esa isla, hermano, el Señor le reveló a través del Espíritu Santo de Dios las cosas que estaban por venir, las que estaban por venir, y las que allí les dijo la revelación de Jesucristo, de Dios, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces, una de las cosas que vamos a estar viendo a partir del capítulo 4 es las cosas que tenían que suceder pronto. Pero estas cosas que estamos leyendo ahorita en el capítulo, desde el 1 hasta el 4, capítulo 1 hasta el 4, son cosas, no son cosas que habían de venir. Esas son cosas que el Señor ya están sucediendo en ese momento, ¿ok? También toca puntos de cosas que ya habían sucedido. Por eso es que dice las cosas que habían de venir y las cosas que estaban sucediendo en ese momento también. Entonces, acá vemos que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de la tierra. Nosotros tenemos que recordar de que acá en este tiempo, al igual que en los siglos pasados, existen muchas personas que quieren atribuirse ser testigos de lo que Dios quiere hacer o hizo acá en la tierra. Muchas personas quieren ser testigos. Cuando decimos testigos, ¿verdad? A ustedes les suena ese nombre. Muchas personas se autonombran ellos mismos como testigos de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios hizo y de lo que Dios está haciendo. Pero cuando nosotros vemos que el Señor se denomina acá en el capítulo 5, versículo 5, el testigo fiel, nosotros tenemos que entender lo que significa la palabra fiel. La palabra fiel significa algo apegado y exacto a la verdad. Cuando Jesucristo se denomina el testigo fiel, Jesucristo dice: yo soy lo aceptable
lo acertado, lo apegado a la verdad. Mire, si nosotros queremos creerle a alguien lo que está en la sola voluntad y potestad de Dios, lo mejor que podemos hacer es creerle a Jesucristo, que es el que ha estado con él desde el principio de la creación. Entonces, creo y estoy seguro de eso, de que absolutamente nadie en este tiempo se debería llamar testigo de Jehová o testigo de Dios. Porque solamente Jesucristo, acá en la palabra, se identifica como el único y verdadero testigo fiel, testigo veraz y testigo verdadero de lo que sucedió. Entonces, vemos, hermano, a través de los siglos, que muchas personas se han querido llamar testigos de Dios o testigos de lo que Él quiere hacer en el futuro, de lo que Dios quiere hacer o de lo que hizo en la tierra. Pero ninguno puede atribuirse ser fiel o exacto conforme a la verdad del relato de lo que Dios ha mandado a través de su sagrada palabra. Los hechos de lo que Dios quiere hacer y la voluntad del Dios para el futuro, la voluntad de Dios para el futuro. O sea, ninguna persona puede decir, yo soy un testigo que hablo conforme a la verdad de Dios, del relato de Dios, de lo que hizo, de lo que está haciendo y de lo que quiere hacer. Mire, la única manera de yo poder decirle a usted lo que Dios hizo en el pasado es porque tengo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me describe las cosas que Dios quería que yo supiera. Lo que Dios no quería que yo supiera, el Señor no me lo dejó aquí plasmado. Hay gente que me dice, pastor, ¿usted cree que los extraterrestres en otros planetas existen? Yo le digo, pues si Dios quisiera que yo supiera eso, Él me lo hubiese dejado en la Biblia. Pero eso no es nuestro problema, eso no son cosas que nos interesan. Si Dios quiso hacer personas en otros planetas, eso son cosas de Él. Hasta los momentos no hay nadie que pueda corroborar eso específicamente, son puras especulaciones. Entonces nosotros tenemos bastantes problemas con lo que ya tenemos nosotros, con la gente que está alrededor nuestro y el mundo en el que vivimos, para estarnos preocupando por cosas que no sabemos. Vamos a creer de que Dios nos reveló lo que Él quería y lo que Él piensa que nosotros podemos sobrellevar. Fíjate que Él dijo, les revelé cosas terrenales a los apóstoles. ¿Qué será si les reveló cosas celestiales? Si las terrenales le costaba entenderlas a los apóstoles. El Señor Jesucristo le hablaba en parábola, le hablaba para atrás y le hablaba para adelante a la gente y con todo eso no entendía. Imagínate que el Señor Jesucristo le hable de las cosas inescrutables, de lo que sucede en el cielo. Menos entendemos. Nosotros tenemos una mente finita. ¿Qué significa una mente finita? No es delgadita. Es una mente que tiene fin, tiene términos. La mente de Dios es infinita. La mente de Dios es eterna desde el principio, desde la eternidad del presente y desde la eternidad futura. La mente nuestra no tiene la capacidad. A veces se le olvida dónde dejó las llaves, imagínense. ¿Ah? ¿Cómo nosotros como seres humanos podemos saber específicamente lo que está por suceder? Por eso es que Dios dice que Él es el testigo fiel. Entonces, exacto, conforme a la verdad de lo que sucedió, la verdad de lo que va a suceder y la verdad de lo que está sucediendo para el futuro, lo que va a suceder para el futuro. Y por ello que Jesucristo se llama a sí mismo el testigo fiel. La Biblia, particularmente en el Apocalipsis, allí en 1.5 y en el 3.14, llama a Jesucristo el testigo fiel. Ustedes pueden ver ahí en el 1.5 y en el 3.14, también vemos allí que dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Fue cuando Jesucristo quiso que Juan le escribiera una carta a la iglesia de Laodicea, y a la iglesia de Laodicea también se le identificó como el testigo fiel, el testigo verdadero. Hacemos bien en creer lo que Jesucristo dejó plasmado en la Biblia. La palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más confiable, lo dice allí en Pedro, ¿verdad? A la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha. Mire, hermano, usted quiere estar claro y estar bien consciente y saber con certeza
lo que Dios tiene preparado para usted. No se esté escuchando por allí a los falsos profetas que aparecen por allí nombrándose, autodenominándose ellos mismos. Nosotros tenemos el profeta que necesitamos para que nos relate lo que lo que va a suceder. ¿Cuál es ese profeta? La palabra de Dios. La palabra de Dios quedó escrita porque Dios sabía que en estos tiempos muchas personas iban a proclamar profetas y querían profetizar cosas que están fuera de la palabra de Dios. Yo puedo ser un profeta de lo que está por venir, pero profetizo lo que ya Jesucristo profetizó, porque son cosas que están por suceder y son fieles, ¿ok? Entonces, la Biblia particularmente allí llama a Jesucristo el testigo fiel, porque Él reveló la verdad absoluta de Dios, su carácter y su voluntad en su totalidad. En su totalidad. Nadie, mire, nadie puede conocer el carácter completamente del pastor, sino la esposa que está conmigo todos los días. Algunos de ustedes pueden de repente decir que el pastor es pura azuquita, que el pastor es puro cariñito, que de vez en cuando eche unos regaños, uno que otro, pero el que me conoce con totalidad, aparte de Dios, y mi esposa que está conmigo todos los días. Hermano, ¿quién puede conocer la verdadera voluntad de Dios sino el que ha estado con Él desde el principio, desde antes de la creación, en medio de la creación y todavía hoy en día está con Él, sino Jesucristo? Es el único testigo verdaderamente fiel a quien hacemos bien en escuchar. Él conoce el carácter y la voluntad de Dios y representa en su totalidad y se representa en su totalidad como el máximo testigo de Dios. ¿Sabe que testigo es una persona que vio algo, verdad? Vio algo que sucedió. Imagínense que a mí me digan, bueno, mire, el hermano fulano de tal le sacó el pan de la cartera a la hermana tal. Entonces dicen, ¿alguien vio eso? Y yo digo, bueno, sí, yo vi cuando el hermano fue, abrió, ¿verdad? Y sacó el pan. Eso se llama testigo ocular, testigo presencial. ¿Por qué testigo ocular? Porque vio. ¿Por qué testigo presencial? Porque estuvo allí. ¿Por qué Jesucristo es testigo ocular? Porque Él ve lo que Dios está haciendo. Porque Jesucristo es Dios. ¿Por qué testigo presencial? Porque Jesucristo está allí. Jesucristo estuvo allí, hermano. Mire, usted ve allí vamos a ver si esto está por aquí. Génesis. Usted ve en Génesis capítulo 1. Yo creo que ese lo vamos a tocar más adelante, pero vamos a tocarlo aquí. Usted ve en Génesis capítulo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? Y dice que Jesucristo creó todo. Pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después vamos allí a Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando hablamos de la palabra verbo, hablamos de la palabra logo, que significa la esencia de Dios. Y cuando hablamos de la palabra verbo, hablamos de Jesucristo, porque Jesucristo se da a reconocer él mismo como yo soy el verbo encarnado. Entonces, quiere decir que Jesucristo estuvo con Dios en el principio de la creación. Entonces, ¿a quién podemos creerle verdaderamente como testigo fiel y presencial y ocular de todo lo que Dios quiere, sino a Jesucristo? Entonces, vamos a ver, el testigo fiable dice la verdad. Mira lo que dice Juan 14:6. Juan, versículo 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Entonces, allí vemos que dice Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Y hermano, cuando nosotros vemos que alguien le está diciendo a una persona, bueno, Jesucristo es una solución, pero si no vienes a mi iglesia, nunca podrás recibir la bendición de Dios. Nunca podrás ir al cielo. Eso es otra cosa, porque algunos no creen en el cielo.
Por lo menos los adventistas no creen en el cielo, los testigos de Jehová no creen en el cielo. Los mormones, le cuento, los mormones menos, los mormones dicen que cada hombre va a reinar en un planeta diferente del sistema solar, de acuerdo a las mujeres que tenga y a los hijos que tenga, él va a ser Dios aquí en la tierra. Por eso es que allá en cada planeta, por eso es que ellos apoyan el bigamio, aunque en algunos países es prohibido. Él dice que Jesucristo tuvo que venir a la tierra aquí, tuvo que tener relaciones con María Magdalena, con la otra María y con la otra María y con todas las Marías para poder tener muchos hijos, para poder ser Dios en su tierra, porque Jesucristo era un hombre igual que todos nosotros. Entonces imagínense ustedes la locura cuando usted se pone a investigar todo ese poco de sectas que hoy en día han salido por allí, que no ponen a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, sino como una pequeña opción. Pero un testigo verdadero dice la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros como cristianos evangélicos de la Iglesia Bautista no predicamos que nuestra iglesia es la verdad. Tiene la verdad, porque nosotros la predicamos y la verdad es Jesucristo. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que confiese el nombre de Cristo es salvo, así no esté en nuestra iglesia. Ahora, lamentablemente, hay personas que se aferran a algunas iglesias donde hay falsa doctrina, mala doctrina, pero si esa persona fue salva, nos veremos en el cielo. A lo mejor no tendrá ninguna recompensa de la que la Biblia habla porque simple y llanamente les enseñaron fue falsa doctrina en la iglesia donde estaba. Pero el Señor Jesucristo nos dice, todo testigo verdadero habla la verdad. Y de esa manera podemos conocer. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira lo que dice Proverbios 14:26. Proverbios capítulo 14, versículo 26. La mañana, escuela dominical, revisamos bastante la Biblia para que pueda meter y hice cargadito en su corazón. 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y la esperanza, ya va para ver por acá, Proverbios 14:26, sí. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los labios, de los lazos de la muerte. Ahora, cuando nosotros vemos que necesitamos esmeradamente confiar en alguien, lo que tenemos que buscar, hermano, es primeramente en la palabra de Dios, pero teniendo temor de Dios. Teniendo temor de no desconfiar de lo que Dios nos está diciendo, porque en el temor de Jehová está la fuerte confianza, hermano. Mira, ayer yo estaba hablando con una persona que estábamos predicando allí por José Manuel, y yo le estoy hablando a ella, y ella me dice, no, yo no puedo explicarte a ti a dónde vamos si morimos, tendrías que venir a una reunión de nosotros. Yo le digo, pero ¿para qué tengo que ir a una reunión si la Biblia me dice que voy al cielo? La Biblia dice que Jesucristo dijo que Él fue a preparar lugar para nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice, el que en Él cree no es condenado. O sea, quiere decir, la palabra de Dios me es clara cuando dice que voy al cielo. Y ella dice, no, yo no te puedo dar esa seguridad porque la Biblia no dice eso. Yo le digo, ¿qué tiempo tienes tú allí donde estás yendo? 20 años. Y yo, oye, tiene 20 años y no puede enseñarme. O sea, si tú quieres que yo pertenezca a tu religión, por lo menos debes enseñarme lo que tú sabes. Pero lamentablemente, hermano, cuando se consiguen con personas que conocen de la palabra de Dios y empiezan a enfrentarlos, ellos huyen, porque sus mentiras no tienen fundamento. Entonces, por lo tanto, no son unos testigos verdaderos de lo que Jesucristo vino acá a la tierra a enseñar. Porque el testigo verdadero tiene confianza en lo que Dios dejó escrito en su sagrada palabra. Ahora, Jesucristo es el testigo de Dios más antiguo que existe. Mira lo que dice Juan 17:24. Estamos hablando del testigo fiel hasta los momentos. ¿Por qué Jesucristo se denomina a sí mismo el testigo fiel en Apocalipsis? ¿Ok? Yo soy el testigo fiel, dijo Jesucristo en Apocalipsis, ¿verdad? Mira lo que dice Juan 17:24. ¿Por qué podemos confiar en lo que Jesucristo nos reveló? Dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me ha sido dada, porque me has amado desde antes de la fundación
del mundo. Jesucristo fue amado por el Padre ¿desde cuándo? O sea, que si Jesucristo está con el Padre desde antes de la fundación del mundo, en su eternidad, ¿ok? ¿Quién puede conocer mejor el Padre o la voluntad de Dios que Jesucristo? Entonces, hacemos bien mire, hermano, yo estoy introduciéndome poco a poco en el Apocalipsis, pero yo lo primero que yo quiero que tú entiendas que este libro del Apocalipsis fue transmitido el sentimiento de Jesucristo de lo que iba a suceder a Juan, ¿ok? Juan estaba allí, exilado allí en la isla de Patmos, ¿ok? Y allí Dios le manifestó lo que iba a suceder. Y hacemos bien en creer que lo que Jesucristo le dijo es lo que va a suceder y es real. Porque solamente Él conoce lo que está en el corazón del Padre. Allí podemos ver eso. La conclusión que Jesucristo es el único y verdadero testigo fiel. Mira lo que dice Mateo 11. Porque allí vemos tres características de lo que dice Jesucristo que es el testigo fiel. Vamos a ver ahorita la otra, Mateo 11, 26 y 27. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Quién está hablando allí? Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiso revelar. Fíjense, acá el Señor Jesucristo está proclamando en la palabra de Dios que el único que conoce al Padre, ¿quién es? Entonces, ¿quién es el verdadero testigo de lo que Dios quiso que se manifestara en el presente, en el pasado y en la actualidad? Jesucristo. Jesucristo es el verdadero testigo de Dios. Si yo echo a un lado a Jesucristo y todo lo mío es Jehová, 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 hermano, Jesucristo, a él se le fue dada toda la potestad, dice la palabra de Dios. El Padre dijo, conmigo no se entiendan, entiéndanse con él. Él es mi representante. A él se le fue dado todo. Por eso es que cuando Jesucristo se unió con los apóstoles, le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Usted sabe lo que significa la palabra potestad? Poder. Todo el poder se lo dio el Padre al Hijo, porque el Hijo es el único testigo fiel, a quien nosotros hacemos bien en escuchar, a quien nosotros hacemos bien en creer, ¿ok? Entonces, vamos a ir otra vez a Apocalipsis, donde estamos allí. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Y qué más dice allí? El primogénito de los muertos. Ahora, al predicar a Cristo, también somos testigos fieles. Ahora, vamos a tocar este último punto antes de tocar el otro punto. Porque, ¿quiénes son los verdaderos testigos de Dios? De Jesucristo. Mira lo que dice Apocalipsis, perdón, lo que dice Hechos 1:8. Para no pasar al otro punto sin tocar este que se me estaba quedando aquí. Hechos capítulo 1, versículo 8. Porque si se trata de testigos, hermano, yo creo que usted y yo, cuando predicamos el evangelio, somos verdaderos testigos. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo en su corazón acá? Todos los que han recibido a Cristo, ¿verdad? Aquel que recibió a Cristo, la Biblia dice en Efesios 1:13 que el Espíritu Santo selló su corazón. El Espíritu Santo de Dios mora en el corazón del creyente. Entonces, si el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya ustedes tienen el poder para predicar el evangelio. Que no lo quieran hacer es otra cosa, pero ustedes ya tienen el poder. Y me seréis testigo en Jerusalén. ¿Qué dijo allí? ¿Que íbamos a hacer qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted sale a predicar el evangelio, usted que tiene el Espíritu Santo en su corazón, es el único y verdadero testigo de lo que Dios está dispuesto a hacer por aquel que le recibe
y lo que va a suceder si no le recibe. Entonces, usted, hijo de Dios, recuérdese que es el verdadero testigo. ¿Ok? Recuérdense que estos audios están siendo grabados y están siendo mandados a la emisora. ¿Ok? Entonces, si hacen alguna preguntita que sea breve, hermano, allí, dígame. Causa de mi hijo, que él dice que nosotros estamos equivocados porque estamos predicando la palabra como en los antiguos tiempos, como en los tiempos de Moisés. Entonces, ha estudiado tantos libros, y yo digo, es tan sencillo entender la palabra a través de la Biblia. Amén. Y no, sí, y fíjense usted, si a alguna persona deberían etiquetar de neotestamentario, ¿sabe lo que significa neotestamentario? Predicadores del Nuevo Testamento. Somos nosotros los bautistas. Nosotros predicamos de Jesucristo, no dejando atrás a nuestro Padre, ¿verdad? Pero Jesucristo hizo un nuevo pacto con la humanidad cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. El antiguo pacto fue sellado por animales, donde el antiguo pacto tenía propósitos y tenía muchos planes y muchas promesas para el pueblo judío. Pero en este tiempo estamos viviendo el tiempo de la gracia, donde Jesucristo trabaja directamente con la iglesia a través de Jesucristo. Pero lamentablemente, hermano, hay mucha confusión en la mente de algunas personas porque se ponen a estar escuchando mucho. Mire, hermano, yo le voy a recomendar algo. Deje de estar creyendo en los audios de YouTube, ¿yo? Porque va a parar en loco. Deje de estar viendo angelitos, deje de estar viendo caballos que vienen del cielo. Usted dedíquese a leer la Biblia y a venir a la iglesia para que aprenda. Amén. Porque ahorita, hermano, andan muchas personas guindando en esos videos muchas tonterías, ¿ok? Y tonterías que te vuelven loco, hermano. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios. Mira lo que dice. Entonces dice la Biblia que usted y yo, cuando predicamos el evangelio, somos los verdaderos testigos. Yo soy testigo, yo sí soy testigo. Porque para que seas testigo, necesitas que viva en tu corazón, ¿quién? De acuerdo a lo que dice ese versículo, el Espíritu Santo de Dios. Y si no has recibido a Cristo, y si el Espíritu Santo de Dios no vive en tu corazón, vas a ser testigo de quién, porque el que va a hablar a través de ti es el mismo Cristo que mora en ti. ¿Ok? El testigo fiel. ¿Ok? Ahora, el primogénito de los muertos, dice Apocalipsis 1, ahí donde estamos, Apocalipsis 1:5. Vamos a seguir allí. El primogénito de los muertos, porque muchos tienen dudas con referente a eso. ¿Qué significa el primogénito de los muertos? La palabra primogénito significa el principal o el privilegiado. ¿Ok? El principal o el privilegiado. Mira, el que goza del primer lugar. Ahora, fíjense algo, y yo quiero que les quede clarito esto. A pesar del que el primogénito significa el primero, en la Biblia no siempre el primogénito significa el primero. Porque ustedes se ponen a leer las historias bíblicas y no siempre el que nació primero gobernaba sobre el otro. ¿Qué significa la palabra primogénito? Significa el que tiene la autoridad y el poder sobre los demás. Entonces, hay personas por allí que dicen que Jesucristo es el primogénito de toda creación y dicen que Jesucristo fue creado porque la Biblia dice, no, la palabra primogénito significa el que tiene la autoridad o la autonomía sobre todo. Y eso lo vemos allí, ¿verdad? Cuando Jacob robó o engañó a su hermano Esaú, ¿verdad? Y le quitó la primogenitura. ¿Quién recibió la bendición? El segundo Jacob. Cuando estaba José frente a Jacob y le presentó a sus dos hijos, puso en la mano derecha el mayor y en la mano izquierda el menor. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob los invirtió. Y José le dijo, pero no es así, este es el menor. Dice, ok, este es el menor y este es el mayor, yo sé, pero el menor mandará sobre el mayor. Porque la palabra primogénito se entiende como el que tiene la soberanía, como el superior, no como el creado ni como el primero, aunque en este caso se entiende de que es el primero. ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar ya, pero quiero que entiendan cómo se interpreta la palabra primogénito en algunos casos.
el privilegiado, ¿ok? Aunque ya entendemos que la Biblia no siempre nos habla del mismo significado, sino que es el que tiene la máxima autoridad. Mira lo que dice allí, Primera de Crónicas 5:1. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Primera de Crónicas 5:1 dice así. Los hijos de Rubén, vamos a ver el 5:1, ¿sí? Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fue dado a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Nació de primero, ¿verdad? Pero se le quitó ese derecho y se le dio a los hijos de José, porque Israel le dijo, ellos van a mandar por encima del primogénito, porque el primogénito cometió una falta, se acostó con una de las concubinas de su papá y se le fue quitada la primogenitura. No tenía la capacidad para ejercer esa autoridad. Pero Jesucristo es el primogénito y vamos a explicar por qué. A ratificar a Jesucristo como el primogénito de los muertos, habla del primero en resucitar con un cuerpo glorificado e inmortal, a ser el representante de la resurrección para la humanidad. Ahora, fíjense algo, lo que han leído la Biblia, ¿se acuerdan que Eliseo resucitó un jovencito, verdad? Un niño, ¿verdad? Recuerda Eliseo, ¿verdad? Yo creo que todos aquí han leído la Biblia completa, ¿verdad? Ah, amén. Cuidado pues, porque todos son aquí eruditos. Eliseo resucitó un niño. Ahora, les pregunto, ¿y la palabra adecuada allí es resucitar? ¿Eliseo resucitó a ese niño? No, lo revivió. Porque la palabra resucitar significa nacer nuevamente con un cuerpo glorificado. Ahora, el niño que Eliseo revivió, ¿volvió a morir? Sí, ¿verdad? Allí cuando Jesucristo revivió a Lázaro, que lo sacó de la tumba, ¿Lázaro volvió a morir? Sí, porque revivió solamente. Pero cuando una persona resucita, ¿vuelve a morir? No, porque ya resucitó con un cuerpo semejante al de Cristo, glorificado. ¿Ok? Y así vamos a hacer usted y yo un día. Cuando el Señor nos resucite, nos resucitará con un cuerpo glorificado, semejante al de los ángeles, dice la palabra de Dios, y estaremos para siempre eternamente con el Señor. Ya no volveremos a morir. La Biblia dice que ya no habrá más llanto, ni sufrimiento, ni nada, y este cuerpo será totalmente diferente. Si teníamos dolencias, si teníamos problemas, el Señor nos promete un cuerpo glorificado semejante al de Él. Entonces, cuando Jesucristo resucitó de los muertos, fue el primero que resucitó. Después de allí, ¿verdad? Si venimos nosotros, los que vamos a hacer resucitar con Él. Ahora, fíjense algo, la Biblia dice que cuando Jesucristo, después que Jesucristo fue muerto, dice que las tumbas de algunos santos fueron abiertas y los vieron en Jerusalén caminando. No había resucitado Jesucristo, por lo tanto ellos no habían resucitado, los revivió, porque era una señal profética, ¿ok? Entonces, el primogénito dice, al referirse a Jesucristo como el primogénito de los muertos, habla del primero en resucitar con un cuerpo glorificado e inmortal, al ser el representante de la resurrección para la humanidad. Nosotros tenemos la esperanza que vamos a resucitar tal como Cristo lo hizo, porque Él nos lo expresa en la palabra de Dios. Al Rey soberano sobre los reyes de la tierra. Vamos a ver allí lo que dice Apocalipsis 19:16. Vamos a ir a Apocalipsis. Aquí dice, vamos a leer primero 1:5, donde estamos allí, para poder tocar otro punto, porque ya tocamos el punto de resucitado, ¿ok? Resucitado. Ahora dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Recuerden que estamos desglosando estas tres partes.
La palabra testigo fiel, entendemos de que es una persona que es fiel a lo que está diciendo, porque no solamente estuvo allí, sino que es veraz lo que se está diciendo allí, ¿verdad? Es apegado a la realidad. Dice, pues, el primogénito de los muertos. Ya entendemos que Jesucristo se le denomina el primogénito de los muertos porque es el primero que resucitó con un cuerpo glorificado, ¿ok? Porque no vaya a tener esa confusión, pastor, pero antes de Cristo otras personas fueron resucitadas. No, no fueron resucitadas, revivieron, ¿ok? No podemos confundir esos dos términos. El soberano de los reyes de la tierra. Entonces pues, dice, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué le dicen el soberano? Usted sabe que una de las cosas que nosotros cometimos un grave error acá en nuestro país es llamar a la moneda soberano, porque el único soberano es Dios. Y hay gente por allí que especula. Yo no me meto en esas cosas, y que por eso que la moneda se tiró al suelo y no vale nada, porque soberano el único es Dios. Yo no sé en realidad, ni tampoco me meto en esas ramas, pero lo único que yo te puedo enseñar lo que dice la Biblia, que la palabra de Dios dice que el único soberano es Dios. No podemos llamar a otro con los títulos de Dios, ¿ok? Porque definitivamente tenemos que entender de que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿ok? Entonces dice, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de la tierra. ¿Qué necesito yo para ser el soberano de la tierra? Para llevar ese título. ¿Por qué Jesucristo es verdaderamente el soberano de la tierra? Vamos a ver lo que dice allí Apocalipsis 19:16. Apocalipsis 19:16. Fíjense, una de las características que tiene el soberano de la tierra, porque un día él se aparecerá glorioso con su vestimenta, y dice el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay un rey por encima de Jesucristo, ni hay un señor por encima de Jesucristo. O sea, alguien soberano es alguien que no tiene nadie por encima de él, ¿ok? A pesar de que bueno, vamos a poner ejemplo en el caso de Venezuela. El caso de Venezuela, nosotros tenemos un presidente, por decir algo, o cualquier otro país tiene un presidente. Por encima del presidente está Dios, ¿ok? Pero hablando terrenalmente, al presidente se le podría llamar el soberano, porque él está por encima del país. Pero hablando espiritualmente, no se le puede llamar el soberano, porque el soberano de todos los reyes de la tierra es ¿quién? Es Dios, ¿ok? Entonces, sí se le puede hacer un diminutivo de soberano, porque él es el que legisla sobre Venezuela. Pero él es el soberano ¿de quién? De Venezuela. Él es el soberano de China. Él es el soberano de qué sé yo, de cualquier otro país, porque él legisla. Pero el soberano de toda la tierra es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, para poder cumplir el requisito del soberano de toda la tierra, la Biblia dice que tendría que tener estos requisitos, que un día va a regresar con esta vestidura que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso es que Apocalipsis lo reconoce allí, esos tres títulos: el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Mira lo que dice Filipenses. Vamos a ir un momentico allí a Filipenses. Yo sé que a usted le encanta los domingos en la mañana porque revisa más la Biblia de lo que lo ha hecho toda la semana. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. No, yo he hecho broma. Yo sé que ustedes leen la Biblia hasta más que el pastor. 2, 10 y 11. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en donde, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Saben que esta mañana yo estaba reflexionando en ese versículo? Hay algunos cristianos que les cuesta arrodillársele a Dios. Hay algunas personas que cuando se les dice, pero arrodíllate al Señor, pero toma decisión delante de Dios, pero habla con Dios, y dicen, no, no voy a arrodillar porque van a pensar que soy pecador. Yo no. Bueno, no te preocupes. Un día, dice la Biblia, que quieras o no quieras, te vas a tener que arrodillar delante de Dios. Ahí lo dice, porque Él es el soberano de la tierra.
Pero no solamente se arrodillarán aquí en la tierra todos, sino que allá arriba en los cielos también se arrodillarán. Pero no solamente en el cielo y en la tierra, sino que más dice allí, ¿dónde más? Usted sabe que los demonios y todos los que están siendo cautivos en el infierno también un día se van a arrodillar. Eso significa el soberano, que nadie se le puede imponer, porque su poder y su autoridad es total. Y un día todos se doblarán sus rodillas delante del trono de Dios. Por eso es que cada vez que yo tengo oportunidad, no, Señor, yo por eso no tengo problema. Yo cada vez que escucho, yo me arrodillo, mi Dios, Señor. Mi Padre, tengo que arrodillarme delante de ti, Señor. Lo hago con amor, no me avergüenzo. Me siento honrado, porque el día que tenga que arrodillarme delante de ti, ya yo tengo la bisagra, mira, engrasadita. Tengo problema. Ahora, yo entiendo, ayer estaba hablando con una hermana que me dice, yo tengo un problema en la rodilla, no me puedo arrodillar. Ok, no importa. Es que mira, hay dos maneras de arrodillarte. Arrodillar tu orgullo y arrodillar tus piernas. Si tus piernas no se pueden doblar, por lo menos arrodilla tu orgullo, ¿verdad? Delante de Dios, el que merece la honra y la gloria por todo. Entonces, Él es el soberano de la tierra, ¿ok? Allí donde estamos, vamos a ir otra vez a Apocalipsis. Fíjense por qué. Mira, para que Juan pudiera escribir lo que iba a suceder, Jesucristo se le tuvo que revelar de esa manera. Mira, yo soy el testigo fiel, créeme lo que yo voy a decir. El de los resucitados, el que conoce todo ese tema de la muerte, soy yo. Y aparte de eso, soy el que mando sobre todos. Él tuvo que identificarse con toda esa autoridad para que pudiera reflexionar sobre lo que estaba escribiendo allí, que es el Apocalipsis. Y nos hizo, dice allí el versículo 6. Entonces aquí terminamos. A el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso lo entendemos. Aquí está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, como dice Romanos 5:8, que dice allí Romanos 5:8, que dice que siempre decimos cuando estamos dando el plan de salvación, más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿ok? Entonces, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Ahora, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios por los siglos de los siglos. Reyes y sacerdotes. El Señor Jesucristo, a toda aquella persona que le recibe como su Salvador, el Señor le hará rey y sacerdote. ¿Cómo es eso que le hará rey? Bueno, primero, porque la Biblia dice en 2 de Timoteo, vamos a ir a 2 de Timoteo, la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver desde el 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hermano, porque es que el Evangelio no es lo que la persona piensa, que recibo a Cristo y ya más nunca nadie se va a meter conmigo, porque no, hermano, el Evangelio es sufrido, lo dice la palabra de Dios. Tus propios familiares te van a despreciar. La gente se va a querer burlar de tu manera de vestir, de tu manera de hablar, de tu manera de ser. Tenemos que identificarnos como cristianos, tenemos que sufrir. O sea, las personas normalmente cuando ven que tú empiezas a cambiar tu manera de hablar, nada más por ahí ya empiezan a decirte, ay, ¿qué le pasó a este, verdad? Cuando empiezan a ver tú que andas con la Biblia y que andas, ¿qué le pasó a este? Entonces, tiene que haber un sufrimiento de parte de este mundo, porque este mundo te va a despreciar. Por eso es que algunos cristianos, bueno, han convertido sus iglesias en parte del mundo. Por eso es que dice, no vale, si tú cantas salsa en la iglesia, también cantamos salsa. Si aquí también es reggaetón, aquí también, allá bailan, aquí nosotros también bailamos, pero bailamos música cristiana. O sea, han querido convertir la iglesia en el mundo, ¿para qué? Para que el mundo no se burle tanto de ellos. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Por eso es que la palabra de Dios dice aquí, ¿verdad? En Apocalipsis, ¿verdad? Que nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué nos hizo reyes? Porque nosotros los cristianos vamos a reinar con Él. ¿Por qué nos dice sacerdote? Porque, mira, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 5:10. Apocalipsis capítulo 5.
versículo 10, con referente a los reyes. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sabe usted, hijo de Dios, que usted un día va a juzgar a las naciones de la tierra? ¿Sabe usted que usted se le va a dar un trono como hijo de Dios para que juzgue las naciones de la tierra? Por eso es que tiene que empezar a portarse desde aquí como un verdadero rey. No tiene que envidiarle nada a este mundo. Usted es Dios. Dios le ha dado la autoridad de que un día va a ser rey y sacerdote. Lo dice la palabra de Dios. Allí dice, ¿verdad? Lo dice claramente, allí donde dice el 10, dice, los seres, 5:10 dice, y nos ha hecho, vamos a leer lo que dice el 9, y cantaron un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, muerto, y con tu sangre nos has redimido. ¿A quién redimió Cristo con su sangre? A nosotros, la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué nos redimió? Para Dios. De todo linaje, lengua y pueblo, de todos los idiomas del mundo. Y después que nos redimió, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos para siempre con él. ¿Por qué sacerdotes? Porque recuérdense que en la antigüedad, para poder entrar a hacer un sacrificio, se necesitaba de un sacerdote. Ya nosotros no necesitamos eso. Ya nosotros simple y llanamente con arrodillarnos y decir, Padre, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Nosotros no necesitamos mediadores. Usted no necesita ir a un confesionario para estar confesando sus pecados, porque aquí en la tierra el único mediador es Cristo, lo dice la Biblia. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Usted tiene que arrodillarse y ahí está 24/7 Jesucristo esperando que usted hable con él. Usted es sacerdote, usted puede entrar al templo de Dios cuando usted quiera. Ahora, dice allí, y vamos a leer estos dos para ver si ya vamos a terminar. Dice, vienen las nubes, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí, vienen las nubes y todo ojo le verá. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Ahora, esa situación de que vienen las nubes ha traído mucha controversia, hermano, en las iglesias hoy en día. Yo he escuchado personas que dicen, yo estoy esperando a Cristo y estoy esperando que vengan las nubes. No, Jesucristo ahorita y todo ojo le verá. Ahorita, la venida que estamos esperando, nadie le va a ver. La Biblia dice que será un abrir y cerrar de ojos. Él nos llevará. Eso se llama el arrebatamiento. Rácata, un zarpazo, va a llevar a la iglesia. Pero cuando termine el Apocalipsis, la gran tribulación, él vendrá con su reino, con sus... ¿Te sabe quiénes van a venir con él? Nosotros, aquí estamos, como dice la gente aquí, los papitos, mi rey. Vamos a salir allí, ¿verdad? Bien forondosos, con nuestros trajes de lino, con nuestros caballos, y todos alegres y contentos porque el Señor nos redimió. Y vamos a hacer que toda la humanidad, los que se burlaron, los que nos traspasaron, los que se rieron, vean que venimos con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Todo ojo le verá y ya nadie podrá decir, este estaba loco. No, este tenía la razón. ¿Por qué no le escuché? Bueno, ya eso es problema tuyo, ya no hay chance. Se acabaron los cupos. Entonces, recuérdense que en la venida que estamos esperando nadie le va a ver, pero en la próxima venida sí, todos le verán. Las nubes representan, hermano, la representación divina de la santidad. ¿Usted se acuerda cuando Jesucristo allí en Hechos 2 fue llevado al cielo? Dice la Biblia que se escondió ¿en qué? ¿Qué lo tapó a él? En Hechos 2, ¿verdad? Dice que y fue llevado, ¿verdad? Ante los ojos y se tapó en las nubes. ¿Ok? Las nubes representan la santidad de Dios. Las nubes representan la santidad de Dios. Por eso es que el Señor va a regresar en una nube. Y también representa la autoridad. Mateo 24:30, vamos a leer 2 versículos más para terminar. Mateo 24:30. Allí en Mateo 24:30 vemos la representación también de las nubes. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Representa el poder, la grandeza de Dios, el venir en una nube, ¿ok? Entonces, y después ya finalizando, nosotros podemos entender que el alfa y el omega significa la eternidad de Dios, el principio y el fin. El alfa y el omega es el alfabeto griego. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega es la última letra. Y eso significa, él se manifiesta allí en Apocalipsis, donde estábamos leyendo, Apocalipsis 1:9 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, el alfa y el omega significa la eternidad de Dios. El que era, el que es y ha de venir, destaca su control total sobre la historia de la tierra. El que era antes de que la tierra fuera fundada, el que es ahorita cuando estamos vivos y el que ha de venir, el que estamos esperando. Ese era, es y ha de venir representa la soberanía sobre toda la tierra. Puedes escuchar con confianza lo que se te va a estar enseñando en el Apocalipsis todas estas próximas domingos en la mañana, porque nosotros estamos tomando la historia literal de lo que la palabra de Dios establece, ¿ok? Entonces ya tú sabes por qué él se denominó: yo soy el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Y cuál fue la otra? Testigo fiel, primogénito de los muertos. ¿Y cuál fue la otra? Y el soberano sobre toda la tierra, ¿ok? Vamos a orar.